Una pregunta de Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros? ¿Cuándo se hizo esa pregunta? Cuando se hizo esa pregunta, obviamente, había muchas guerras y peleas. Entre naciones, entre pueblos, entre familias, entre vecinos. Pero es que la pregunta va un poco más allá. Porque ya está hablando de una lucha que trasciende. Una lucha que pasa el tiempo, pasa generaciones. Y esa pregunta sigue siendo válida. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas peleas entre vosotros? ¿Por qué no podemos estar en paz? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Llevamos nosotros mismos, la humanidad, nosotros llevamos las luchas. Imagínate que un día logremos salir de este planeta. Eso es ciencia ficción, ¿verdad? Eso lo estoy diciendo como un ejemplo. Imagínate que salgamos de este planeta y nos hagamos una estación espacial súper grande, que quepamos muchos. O nos vamos a un planeta por ahí y nos establecemos ahí. ¿Tú crees que habría paz? Todos saldríamos de este mundo diciendo, no, pero allá no nos vamos a pelear, allá no nos vamos a llevar bien. ¿Tú crees que esa pregunta valdría también si llegase un momento así? También esa pregunta se nos diría ahí, ¿por qué hay tantas peleas? ¿Por qué tantas guerras entre vosotros? Porque las guerras, las peleas las llevamos nosotros los seres humanos. Llevamos una gran lucha dentro. Este pasaje responde en ese versículo 1 diciendo, sin duda, ¿de dónde vienen esas guerras? ¿De dónde vienen esas peleas entre vosotros? Sin duda, dice, de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos. Sin duda, el problema está en mí. Sin duda, el problema está también en ti. Entonces llevamos una gran lucha contra nosotros mismos. Por eso, el apóstol Pedro, un poquito más adelante, una página más adelante, 1 Pedro 2:11, dice, amados, dice Pedro, a la iglesia en general de aquel tiempo, del tiempo de Pedro, dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos que sois, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro, ¿a qué le atribuye un problema, una batalla dentro del ser humano? Pues está diciendo que hay deseos carnales. Y Santiago, volviendo a Santiago, capítulo 1, lo atribuye a las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos. Al final, todo esto tiene que ver con lo que algunos han llamado el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Pues el hedonismo es una forma de pensar de muchas personas en donde todo se centra y todo va en relación al placer. Si algo me causa placer, pues me entrego a ello y no te interpongas, porque si te interpones, nos peleamos, porque mi placer es primero. Ahí está el punto. Entonces, la lucha que llevamos dentro se convierte en una lucha de unos contra otros porque todos quieren proteger su placer. ¿Qué cosa? Entonces dice Santiago, versículos 2 y 3, si codiciáis algo y no lo obtenéis, matáis. Esa codicia tiene que ver con un anhelo ardiente por algo que es tuyo, pero yo lo quiero. A mí me causaría mucho placer tener eso que tú lo tienes y por lo tanto te lo arrebato. Qué triste, ¿no? Mira que Éxodo capítulo 20 en el versículo 17, y ya sabemos que Éxodo capítulo 20 tiene que ver con aquello de los 10 mandamientos. Y en el versículo 17, el último de aquellos 10 mandamientos, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, dice Dios. ¿Cómo nos conoce Dios, verdad? ¿Cómo se anticipa a aquellas cosas que llevamos dentro? No codiciéis, dice ahí. Santiago nos dice y nos recuerda que sí, por supuesto que sí. Seguimos codiciando todo. Toda la casa y todo lo que contiene la casa del otro, inclusive sus personas amadas. Qué triste. La codicia, ese anhelo ardiente por algo que otro tiene. Y mira que también aquí se nos expresa que un pecado siempre lleva a otro, porque esa codicia lleva al asesinato. Qué fuerte, ¿no? Es tan grande esa codicia, tan fuerte, tan ferviente, que dice que si no lo obtenéis, matáis. Y sigue diciendo, si ardéis de envidia y no conseguís lo que deseáis, discutís y lucháis, pero no obtenéis lo que deseáis, porque no pedís. La codicia lleva al asesinato, las envidias a discusiones, a luchas, discusiones, polémicas. Así que el pecado del egoísmo, ese egoísmo de yo quiero lo mío, lucho por aquello que me causa placer, eso impide que se cumpla aquella palabra del Señor Jesús en Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 7. Dijo el Señor Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá. ¿De qué está hablando el Señor? Pues es tan claro. Dice, podéis pedir todo lo que queréis y se os será hecho, se os concederá. Pero ¿por qué no? Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué no? El problema está en mí. ¿Qué es lo que quiero? Y lo que quiero es aquello que me causa placer. Es decir, es un deseo egoísta en el cual involucro a Dios y le digo, Dios, dame esto, porque yo lo quiero. Y me pongo a pelear con Dios y le digo a Dios, pero ¿tú por qué no me das esto? Si yo soy tu hijo, si yo te sirvo y tú no me das esto, quiero. Dice Santiago, no obtenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, no recibís porque pedís mal, con el único propósito de satisfacer vuestras pasiones. El asunto es que me amo más a mí mismo que a Dios. Es que amo más las cosas que a Dios. Y cuando se ama más a alguien o a algo que a Dios, ese es el Dios de esa persona. Ha quitado del primer lugar a Dios y ha puesto lo que Él quiere. Entonces Dios claramente dice, pues así no funcionan las cosas. Porque el Señor bien nos dijo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero es que Él tiene que estar en primer lugar, no yo, no mis deseos, no mis codicias. No es lo que yo quiero entonces. La gran pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué Dios me sigue permitiendo vivir? ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere hacer conmigo y a través de mí? Y mientras no llegue a la conclusión que Dios tiene que tener primer lugar, entonces nosotros vamos a seguir siendo arrastrados en una lucha constante. Una lucha dentro de nosotros mismos y una lucha entre nosotros mismos. Qué triste situación la del ser humano. Conclusión, tenemos que darle a Dios el primerísimo lugar. Si no, la lucha sigue. Lleva muchos años la lucha, tantos como la humanidad misma.
Entonces, los versículos siguientes nos dan un modelo. El modelo perfecto para la vida. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Mira, yo quiero esto, yo quiero aquello. Aquí la pregunta es, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? ¿Sabes qué es lo que Dios anhela? Y la respuesta es, te anhela a ti. Y eso sí me sorprende, ¿verdad? Digo, yo quiero esto, yo quiero esta cosa, yo quiero esto, lo otro, cosas, quiero más cosas. ¿Qué quiere Dios? Y Dios dice, te quiero a ti. ¿Cómo piensa Dios? No. ¿Qué cosa? ¿Desde cuándo Dios me anhela? Como dice el texto. ¿Notas? ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Desde cuándo? Y la respuesta es, desde siempre. Sí, me encanta ese texto de, con amor eterno te he amado. ¿Y qué tanto me anhela? Al punto que dio su vida por mí en la cruz. Aunque yo le fallé, aunque yo soy ese que lucho por mis cosas, por mis placeres, aún así, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto nos anhela el Señor? El modelo perfecto. Él siempre quiere dar, no quiere quitar. Notas que al principio estaba hablando de una codicia tan fuerte, tan ferviente, que lleva inclusive a más y terribles pecados. En relación a Dios, entonces habla de la gracia de Dios. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con precisamente que Él siempre da. Y aún se da a sí mismo. Aquí tenemos, ¿no? Aquel que aparte del texto, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios da. ¿Qué da? Lo perfecto, lo completo. No da a medias, lo da todo. Si Él quiso dar vida, la dio vida eterna. Si Él quiso darse a sí mismo, no solo vino a este mundo, murió en este mundo por nosotros. Se derramó por nosotros. Lo dio todo, se dio Él mismo por nosotros. Qué contraste entonces con nosotros, ¿no? Es que nosotros, los seres humanos, somos tan pecadores en verdad. Y por eso nos diferencia tanto con el Dios supremo, el Dios eterno, el Dios magnífico. Es que nosotros somos soberbios. Y por ser soberbios, esa soberbia nos lleva a querer tener más para creer que soy más que los demás. Creemos que por tener más, seremos más que otros. Pura soberbia, ¿no? Pura soberbia. Y lo que aquí dice es que si hay algo que Dios aborrece, es precisamente la soberbia. Me ama profundamente, pero aborrece mi soberbia. La detesta, porque no se adapta a lo que Él es. No va con lo que Él es. No va de acorde a su imagen. Ese no es Dios. Dios no es así. Dios nos ama profundamente. Pero por nuestra soberbia, entonces nosotros nos llegamos a constituir como enemigos de Dios. Nosotros. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, dice allí. Los humildes son las personas entonces que no ambicionan, que no codician, pero siguen siendo seres humanos. Lo cual quiere decir,
son pecadores, pero cuentan con la aprobación de Dios porque reconocen humildemente su pecado. Como una referencia a esto, veamos lo que dice Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, los tranquilos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús. Qué contraste, ¿no? De hecho, cada una de las bienaventuranzas son contrastes. Porque, por ejemplo, ahí están los mansos, los que no arrebatan, los que no gritan por tener algo, los que se calman. Entonces dice que ellos recibirán la tierra por heredad. No se trata de luchar por algo. Tranquilo. Más adelante dice los pacificadores. No se trata de que voy a alcanzar esto por luchar, por ir a la guerra. Al contrario. Estos son los que Santiago menciona ya como los humildes, ¿no? Estos tienen el reino de Dios. Estos alcanzan aquello que el mundo piensa que es al contrario. ¿Cómo se puede alcanzar? Alcanzan el reino de los cielos porque tienen el carácter de Dios. Tienen el carácter de Cristo. Cuentan con la aprobación de Dios. Cuentan con la gracia de Dios. Entonces, esta porción bíblica nos presenta lo que somos y lo que Dios es y lo que espera de nosotros. ¿Cómo puedo llegar a ser así si no es abriendo mi corazón a Cristo y dejando que Él reine en mi vida? Haciéndome a un lado para que Él crezca en mí, para tener entonces el carácter de Cristo. ¿Cómo dejar de luchar tanto? Bueno, aquí mismo hay algunos pasos. Por ejemplo, el versículo 7, Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Entonces, someterse a Dios implica que yo tengo que reconocer quién es Él. Y como Dios es el Señor, le reconozco como tal, y como Él es el Señor, entonces yo me humillo y me someto ante Él. Someteos a Dios. Es el primer paso. Luego dice: resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistirle? El Señor Jesús mismo, Mateo capítulo 4, fue llevado al desierto y ahí Satanás le tentó. ¿Recuerdas cómo le venció? Escrito está, dijo el Señor. Es decir, le venció con la poderosa palabra de Dios, pero viviendo la palabra de Dios, no solo porque se la sabía, sino porque estaba claro que esos principios hay que vivirlos. Y hay momentos en los cuales Satanás nos ataca y el ataque viene en relación a tus convicciones. Y si tú y yo no vivimos en base a esas convicciones bíblicas, Satanás nos va a arrastrar. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Justamente lo que hizo cuando tentó al Señor Jesús. Al final, si lees capítulo 4 de Mateo, dice que se fue. ¿Quién fue el que no resistió? Pues el enemigo. El ejemplo nos lo da el Señor. Pasos para dejar la lucha. 1,
reconozcamos quién es el Señor, reconozcámosle como tal y, por otro lado, mantengámonos firmes en las convicciones bíblicas. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios. ¿Cuántas veces no quiero leer la Biblia, no quiero orar? Es que no solo se trata de que no quieres cumplir con cierta disciplina, como el orar, como leer la Biblia, o asistir, o el congregarse, sino que ahí hay que preguntarse a uno mismo, ¿será que no quiero nada con Dios? Y me doy cuenta, eso sí es grave. No solo se trata que no quiero leer la Biblia, es que no quiero ir a Dios. Eso es grave. Entonces dice este pasaje, mira, si tú te acercas a Dios, ten seguro que el Señor se acercará a ti. Mira, cuando hay pecado, el pecado es que me hace alejarme de Dios. Ejemplo, Adán y Eva. Inmediatamente, capítulo 3 de Génesis, inmediatamente que pecaron, se escondieron de Dios. Inmediatamente. El pecado me hace alejarme de Dios. Pero hay solución, ¿verdad? Porque la palabra misma de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que Dios es bueno y por lo tanto perdonador. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiaos las manos. Y vosotros, los indecisos, purificad vuestros corazones, dice la segunda parte del versículo 8, lo cual nos llama a vivir en santidad. Es decir, apartarme del mal. El mal está por todos lados. Por todos lados. Yo no puedo decir, me voy a ir allá a la sierra, lo más lejos, voy a meter en una cueva y ahí no me va a afectar el mal. Imposible. Imposible. Lo que sí tengo que hacer es tomar una decisión. La decisión de andar de acuerdo con los parámetros, con las normas de Dios. Vivir en santidad, sin violencia en las manos, porque de eso viene hablando desde el versículo 1. Guerras, violencia. Sin juegos, es decir, decisión firme. No puedo tener un pie aquí y un pie allá. Y jugar entonces a que soy y no soy. Hoy sí, el otro domingo no. Y esta semana menos. Suficiente el domingo. Mira, así no va la cosa. Sin juegos. ¿Estoy o no estoy en los caminos del Señor? Y por último, versículos 9 y 10 dice, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y la orden es clara. Humillémonos. Humillémonos ante el Señor. Simple y sencillamente. Dobleguémonos ante el Señor. Simple y sencillamente. Con Dios no va la soberbia. A Dios le encanta la humildad. Mientras Él vino a este mundo, Él dijo, mira, aprended de mí, dijo Él, que soy manso y humilde de corazón. Es tener el carácter de Cristo. Fuera entonces la soberbia, ¿no? Fuera eso de que lo que yo quiero es esto me causa placer y lo quiero. Y no me importa lo demás. Dios no quiere nada de eso. Reconozcamos que Él es el Señor y sometámonos a Él. Mantengamos firmes nuestras convicciones bíblicas. Amemos, leamos, meditemos, memoricemos, profundicemos en la palabra del Señor y el diablo huirá de nosotros mientras vivamos esa palabra. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Vivamos en santidad, porque eso se adapta, se acopla perfectamente a lo que Dios es, juntamente con la humillación a Él. Siempre llevaremos una lucha dentro.
y siempre será necesario tener presente estas decisiones. ¿Qué voy a hacer yo? Porque al salir de este momento en el cual hemos estado cantándole al Señor, en el cual hemos estado leyendo la Biblia, hemos estado juntos, tranquilos, sin problemas, nadie se está peleando con otro, estamos en paz. Espera que salgamos. Espera que vayamos mañana al trabajo. No hay que esperar mucho. La tentación, el mal, está alrededor nuestro. Y mi reacción está ahí, ante eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues aquí, lo bueno sería volver a casa a leer de nuevo esto y aplicarlo a la vida de cada uno. Ahora simplemente hemos visto principios generales, pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? En todo esto es reconocer quién es Dios, qué quiere de mí, cuál es el plan de Dios para tu vida. Y el plan de Dios para cada uno de nosotros es usarnos, que seamos diferentes, que llevemos no solamente un mensaje de labios a la gente, sino juntamente con una vida que demuestre que hay un Dios bueno, que cambia a las personas. Que tú seas un testimonio de un hijo de Dios humilde, un hijo de Dios pacífico y pacificador, un hijo de Dios que no arrebata, un hijo de Dios que está dispuesto a dar y a ceder, un hijo de Dios tal como Dios lo ha descrito en su palabra, no como yo pienso que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es un religioso. Un hijo de Dios es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es alguien que se ha negado a sí mismo para darle paso a Cristo que viva en su vida. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, gracias le damos por su palabra, Señor. Su palabra perfecta, magnífica. Su palabra que nos descubre a lo que somos por dentro, en verdad. Como seres humanos tenemos que decir es verdad, eso soy. Eso soy. Lo que dice la palabra de Dios es verdad. Lo reconozco y me humillo. Y pido perdón por ello, Señor. Porque eso soy. Alguien que lucha. Alguien que quiere cosas. Y que se olvida de lo más importante. Y por eso, Señor, entendemos que tenemos que venir ante usted. Someternos, Dios. Someternos a lo que usted ha dicho en su palabra. Hacer lo que usted quiere que hagamos. Que en verdad ya no vivamos nosotros mismos, sino que usted viva en nosotros, que le demos paso para que su carácter sea mostrado en nosotros, porque su carácter ha sido formado en nosotros. Ayúdenos, Señor, a ser ese tipo de creyentes, ese tipo de personas que no son ritualistas, que no son religiosos, que son hijos de Dios verdaderamente. Ayúdenos, Señor, que su carácter sea formado en mí, en cada uno de nosotros. Eso lo rogamos en el nombre de Jesús, que murió por ello, para cambiarnos, para transformarnos, que lo dio todo porque nos anhela celosamente. Gracias le damos por un amor tan grande y ayúdenos a responder con una vida que le agrade y con una vida que lleve a otros este mensaje magnífico, un mensaje que es la solución para el mundo, el mensaje de Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Que el Señor bendiga, hermano.